Carlos, el ocaso de Roma. ¿Por qué Roma? ¿Qué tiene Roma? ¿Qué tiene el mundo romano? Pues Roma somos nosotros realmente. Es decir, han pasado 2000 años, pero toda la cultura, el idioma, los valores, muchísimas cosas, incluso la forma de ver el arte, la vestimenta, todo lo que, digamos, nos caracteriza a nosotros como civilización occidental y en el caso nuestro, como no en España, viene de Roma. Entonces, claro, nos sentimos identificados y nos gusta. Entonces, eso es una forma, yo creo que de ver las cosas. Así que por eso Roma, sí. Tu libro tiene el atractivo de que con él descubrimos y comprendemos por qué Roma se, digámoslo así, se desangró, ¿no? Pero, ¿por qué fijarse más en su ocaso y no en su esplendor? Pues por muchos motivos. Uno de ellos es porque normalmente la Roma que vemos en las películas, en las novelas, etcétera, en las series de televisión, siempre muestran esa Roma en su esplendor, es decir, o al menos es un momento de expansión y pues es la Roma gloriosa que todos tenemos en mente, ¿no? La Roma de Augusto, de Julio César, la Roma de, si acaso, de Nerón, de Calígula, que eran grandes tiranos, pero a la vez muestran una Roma en su apogeo, mientras que casi nadie se centra en esta Roma que empieza poco a poco su decadencia. Entonces yo creo que es un periodo igual de interesante, puesto que es la época de Diocleciano, de Constantino, de grandísimos emperadores, y a veces yo creo que se les pasa un poco por alto, con lo cual el hecho de que yo me fije en la antigua Roma tiene un poco de reivindicación de ese periodo para que la gente pues lo conozca. Sí, es verdad, porque quizás a todos nos suenan ciertos nombres de, digamos, del mundo romano, pero tal vez quizás por ser en el periodo de decadencia, estos no han tenido tanta repercusión, a pesar de que alguno de ellos pues haya tenido políticas verdaderamente extraordinarias para los tiempos que le han tocado vivir, ¿no? Sí, claro, digamos que son grandes personajes, pero ya digo, están en un contexto, pues bueno, que a lo mejor a mucha gente pues no le gusta, no se siente identificado, a nadie le gusta ver como una civilización muy parecida a la nuestra actual, es decir, que de la cual nosotros venimos, pues está poco a poco desmoronando, se está oxidando. No digo que sea una caída abrupta, pero sí que, bueno, muchas de las estructuras pues ya están quedando obsoletas, se está envejeciendo todo, entonces claro, pues no es cómodo. Entonces, a pesar de que haya grandes personajes, pues no gusta, no gusta. Algo que yo he notado en tu libro es que constantemente se habla de la extensión del territorio romano, ¿no? De Britania a Egipto. Cuesta trabajo creerlo y sobre todo en aquella época, ¿no? Sí, la verdad es que fue un logro casi único en la historia de la humanidad. Es cierto que ha habido imperios muy extensos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, siempre se dice que el imperio de Atila pues, era más extenso que el imperio romano, ¿no? Porque iba desde el Altai, ahí en Siberia, ¿no? O en el este de Asia, hasta Francia prácticamente, ¿no? Pero claro, yo siempre cuando la gente me dice eso, yo les digo que un imperio es algo más que un trozo de tierra. Un imperio es una extensión, pero que esté bien cohesionada, bien coordinada y demás. Roma era un espacio geográfico inmenso también, porque iba, ya digo, sí, desde Britania hasta Mesopotamia, pero es que luego estaba bien cohesionado. Y eso yo creo que es el secreto de que haya durado tanto. Entonces, claro, hablamos de puertos bien comunicados, hablamos de calzadas, hablamos de un servicio postal que funcionaba perfectamente, hablamos de un idioma común, hablamos de un lago romano, que es el Mediterráneo, que de alguna forma servía de unión, más que de separación de los diferentes pueblos. Entonces, claro, ese nivel de integración yo creo que pocas veces se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad. Y ya digo, sí, la extensión es enorme. O sea, que sí, la verdad es que sí. No olvidemos que comienzas tu libro hablando de esa vía militar y no, quizás hoy todavía no somos conscientes de todas esas cosas que usamos o de las que provienen, que al final son del mundo romano. Claro, es que estas vías, por ejemplo, son uno de los grandes mecanismos de integración del territorio junto con otras cosas, ¿no? Pero es que realmente el sistema viario romano no ha sido superado prácticamente hasta el siglo XIX, es decir, hasta el surgimiento de los estados-nación, el surgimiento de Italia, de España, de Francia, ¿no? Ahí es cuando había que volver a integrar el territorio y es cuando nace pues el ferrocarril, nacen las carreteras, etcétera. Pero hasta entonces realmente no había sido superado, ya digo, el sistema viario romano. Hay algo que me ha gustado mucho al leer tu novela y es que tú consigues, con el estilo y con lo que cuentas, que yo me meta dentro de la historia, ¿no? Y esto te lo explico por lo siguiente, porque defines en un momento, en tu libro defines Roma
como un caldero lleno de orificios. Esa era Roma. Y eso, estando dentro de tu libro, me he hecho la siguiente pregunta, ¿no? ¿Eran conscientes sus habitantes, sus gobernantes, de esa realidad en esos momentos? Sí, sí, plenamente conscientes. Vamos, de hecho las fuentes lo dicen y ellos mismos lo manifiestan muchas veces en las, ya digo, en los escritos de los diferentes cronistas. Hablamos de Dion Casio, hablamos de Herodiano, hablamos de Lexippo, de muchos otros que realmente nos muestran una Roma en la cual hay diferentes usurpadores, ¿no? Que son emperadores que se autoproclaman emperadores, digamos, asumen la púrpura por fuerza, ¿no? Pero que esos usurpadores muchas veces eran necesarios, puesto que surgían siempre en las fronteras, surgían en el Rin, surgían en el Danubio, surgían en estos lugares precisamente porque se les necesitaba allí. ¿Por qué? Pues porque un solo emperador, cuando estaba en el Rin, pues de repente se desbordaba el Danubio, y si iba corriendo al Danubio, pues se desbordaba el Rin, o si no Egipto, o si no el Éufrates. Entonces, claro, el ejemplo que yo pongo es como un caldero que tiene diferentes tapones de corcho, ¿no? O tienes a lo mejor un solo tapón de corcho para 3 agujeros distintos. Entonces, muchas veces el propio imperio se encargaba de dotar a Roma de diferentes usurpadores cuya función era verdaderamente, bueno, ser tapones de corcho, vamos a decirlo así, para tapar estos pequeños agujeros. De hecho, eran tan conscientes, fíjate, que luego al final Diocleciano, sabiendo esto, directamente dividió el imperio en 4 entidades políticas distintas, que son los 2 Augustos y 2 Césares, una tetrarquía, cada uno en su territorio, precisamente para que haya más emperadores disponibles. ¿Sabes? Otra cosa que me ha ocurrido leyendo tu novela, y es que me ha recordado lo cíclica que es la historia, porque mientras leía encontraba ciertas similitudes, salvando a las distancias, con la Unión Europea actual. Pues sí, no sé si lo he hecho consciente o inconscientemente, puede que con algo de conciencia, pero es cierto que tiene similitudes o bien con la Unión Europea o bien con el mundo occidental en general. Es cierto que la Unión Europea tuvo su momento de esplendor, es cierto que no lleva tanto tiempo en pie, pero bueno, después de diferentes retos que ha tenido que afrontar, pues hemos visto como no siempre lo ha hecho de manera exitosa, ¿no? Tenemos ahí el caso de Grecia, por ejemplo, a principios de la década de los 10, ¿no? O, por ejemplo, el caso de Gran Bretaña, iba a decir Britania, que se ha independizado ya directamente de la Unión Europea. Es decir, hay una serie de fracasos que va acumulando. Entonces, en el caso del Imperio Romano, pues sí, hay muchas similitudes, puesto que también al Imperio Romano le estaba costando sujetar a las diferentes partes del imperio. De hecho, el mapa que viene en la novela, si te fijas, se ve el imperio de Palmira por un lado, que es un reino que se independizó, y luego se ve el imperio galo, que es otra parte del imperio que acabó desgajándose precisamente por estos problemas que tenía Roma en las fronteras. Entonces, sí, digamos que la dificultad que tiene Roma para mantenerse unida en este momento, en este episodio de la historia en el que empieza su decadencia, puede recordar un poco a las dificultades que tiene hoy día la Unión Europea, no solo para mantenerse unida, sino para salir airosa de los diferentes retos que le va imponiendo la historia. La trama del ocaso de Roma cuenta cómo Flavio Constancio, soldado de Roma, tiene que separarse de su esposa Helena, embarazada esta, para atender sus obligaciones militares. Vemos a una Helena convertida en una auténtica superviviente, y uno no puede sino encariñarse con ella, ¿no? Y ver en este personaje, digamos, a todas esas esposas y madres de esos soldados que están lejos de casa. Yo la verdad es que lo he vivido mucho, ¿no? He vivido mucho tu personaje de Helena, y bueno, otros también, ¿no? Hay algunos que me han sorprendido mucho, no te voy a hablar de ellos, pero me ha sorprendido mucho y me quito el sombrero porque me ha encantado. Pero yo quería preguntarte, ¿qué has sentido tú creando el personaje de Helena? ¿Te ha pasado como a mí? Hombre, pues yo he sentido la necesidad, claro, de mostrar a una serie de personajes que normalmente no se tratan en la novela histórica, ¿no? Es decir, cuando hablamos de novela histórica de Roma o de la Edad Media o de otros periodos, normalmente se tiende a hablar de las batallas y de glorificar un poco el mundo bélico, el mundo de la guerra, el mundo de las heroicidades de los diferentes personajes, ¿no? Mientras que, claro, nunca se habla de qué vida pueden tener detrás estas personas o qué gente han dejado detrás, porque estos héroes normalmente tienen esposas, estos héroes tienen hijos, tienen familiares, ¿no? Y muchas veces pues no se muestra, solo nos habla de la parte, digamos, más bollante, ¿no? de la novela histórica, que es la guerra, que es entretenida, y yo leo estas novelas, por supuesto, pero claro, necesitaba recrear, digamos, la otra parte, la otra cara de la moneda, ¿no? Que es la que muestra en este caso a las mujeres y a los niños,
yo tengo familia, yo tengo niños pequeños y yo me pongo en su lugar también, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo pues me tuviera que ir a trabajar continuamente fuera de casa? Pues oye, ellos lo pasarían mal, me echarían de menos, ¿no? Pues yo me pongo en su lugar. Entonces, por un lado, represento estas familias rotas, ¿no? Muchas veces por causa de estas guerras, y por otro lado me pongo en el lugar de las clases populares, es decir, de aquellos menos favorecidos socialmente, que en el periodo que nos ocupa, además eran casi todos, y bueno, pues intentar ponerme en su piel y ver pues cómo tenían que salir adelante con todas las dificultades que había. Hablamos ahora del marido de Elena. Sí, es verdad que Flavio Constancio para mí es un esclavo de su oficio, ¿no? Y de la época que le toca vivir. Y llegó un momento en que yo me dije, no puedo verlo ni juzgarlo con los ojos del siglo XXI, ¿no? Efectivamente. Hay gente que me ha dicho que, bueno, perdona. Sí, no, y claro, ha llegado un momento en que yo luchaba con mis sentimientos por no juzgarlo o no hacerme una idea de todo lo que le pasaba a Flavio, ¿no? Constancio, ¿no? Entonces eso me ha surgido el preguntarte si a ti te preocupaba que a este personaje se le juzgara, ¿no? Sí, se le juzga, se le juzgan. Hay gente que me ha dicho que le cae mejor o que le cae peor, pero es cierto que, claro, yo creo que la labor de un novelista no está en crear buenos y malos, está en forjar personajes. Un personaje con sus luces, con sus sombras, con sus dobleces, y yo, como autor, mantengo una equidistancia con ese personaje. Entonces yo le dejo que, de alguna forma, su vida vaya transcurriendo alejado de los juicios de valor, porque yo lo que estoy creando es un personaje con su psicología completa y pues puede ser tan complejo como cualquiera de nosotros, es decir, como tú y como yo y como cualquier persona, es decir, nadie es bueno 100% ni malo 100%, entonces pues yo he querido crear un personaje así, un personaje con volumen, un personaje con carisma, que lo tiene, pero bueno, que tiene sus luces y sus sombras, entonces yo no le juzgo cuando escribo sobre él, tampoco juzgo a Elena ni juzgo a todos los personajes que salen, digamos que son gente que cobra vida en mi novela y ya está. Entonces yo es cierto que me gusta centrarme en la psicología de los personajes y desarrollarla al máximo, lejos un poco de los estereotipos de buenos y malos. Una historia plagada de personajes reales, quizás eso sea uno de los ingredientes que a mí más me chiflan, ¿no? de esta novela, que la hace mucho más atractiva. Y yo quería preguntarte, Carlos, ¿qué ha sido más difícil? ¿Confeccionar la historia o bien rellenar los huecos que deja esta en esos personajes reales, ¿no? Sí, bueno, digamos, escribir la historia real, la historia que todos conocemos, la gran historia, digamos, frente a la pequeña historia de los personajes cotidianos, me ha costado menos, puesto que, claro, yo llevo ya 6 años con el podcast, entonces yo tengo toda la información que necesitaba ya, después de, bueno, pues de mucho trabajo, ¿no? De reunir mis fuentes, mis apuntes, mis notas, pues ya tenía todo eso hecho. Entonces, digamos que la labor de documentación histórica me ha costado un poco menos. Entonces, lo que más me ha costado, sin duda, ha sido recrear la vida de esos personajes, que aunque muchos de ellos son reales, pero hablo de parte de épocas de su vida que nadie conoce. Por ejemplo, la infancia de Constantino, o la vida de Elena antes de ser famosa, o la vida de Constante cuando todavía era un oscuro soldado, todo eso es pura ficción. Entonces, ahí es donde más me costó. No tuve que tirar tanto de fuentes, sino de imaginación, claro. Entonces, digamos que, pues eso, una labor más creativa. Quiero hablarte de Carlos de los cristianos. Aparecen en tu novela. Son un poco, quizás, yo los he visto así, como los tapados de la novela, ¿no? Pero cuya importancia, al final, uno no puede negarla, ¿no? Es absoluta. A mí me ha recordado en algunos momentos a sus comunidades, quizás como a esas encomiendas templarias, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, tienen cierto poder, son como pequeños grupúsculos, ¿no? En el caso que hablamos no nos vamos tanto a la Edad Media, pero por ejemplo sí que en este periodo que sí que es de la Roma tardía y casi protomedieval, efectivamente, en algunos aspectos, y estaban centrados sobre todo en las ciudades. Pero sí, eran comunidades bastante bollantes, bastante bien cohesionadas, ¿no? Tenían sus diferentes barrios, tenían sus distritos dentro de las ciudades, todo el mundo sabía dónde estaban los cristianos ya, no como esta imagen que tenemos siempre de estas comunidades, ¿no? Que vivían bajo tierra, ocultas, ¿no? Alejados del mundo y huyendo de las persecuciones, sino que realmente los cristianos vivían al día como cualquier persona, y ya digo, tenían
sus comunidades y demás. Lo que ocurre es que con el tiempo, pues oye, lógicamente eran gente influyente. De hecho, ya vemos en la novela en algún momento cuando van a nombrar a un gobernador provincial, no digo quién era, pues vimos cómo esta iglesia local, pues bueno, tiene que de alguna forma pues ponerse a buenas con este nuevo gobernante. Es decir, ¿por qué? Pues porque los gobernantes en esta época ya empezaban a tener en cuenta a estos cristianos. ¿Qué ocurre? Que, como sabemos por la historia, luego será Constantino, cuando ya sea mayor, el que verdaderamente aproveche el dinamismo de estas comunidades para su beneficio político. Algo que te quería comentar, Carlos, las cartas. ¿Son todas originales? Porque me han parecido de una importancia máxima dentro de la historia y de toda la trama, ¿no? Sí, claro, las cartas evidentemente no son reales, son ficticias, escritas por mí, pero es cierto que es una forma que yo tengo de no desplazarme físicamente a los lugares donde están ocurriendo las cosas, porque si te das cuenta la novela solo transcurre, digamos, desde el punto de vista de tres personajes, que son Constancio, Helena y el niño Constantino. A medida que va creciendo, pues también aparece como un punto de vista más, pero son estos tres, con lo cual, si quiero reflejar algo que está pasando en el Rin o algo que está pasando en Mesopotamia, bueno, en este caso en el Éufrates, ¿no? O algo que está pasando en el Danubio, pues no puedo, digamos, mover mi cámara literaria y marcharme hasta el Danubio, porque ya digo, solo tengo estos tres puntos de vista. Entonces, lo hago a través de cartas. Y es una manera también de hablar de los cristianos, que eran unos, digamos, que manejaban mucho este mundo epistolar, ¿no? Ellos manejaban mucho las cartas y eran comunidades que estaban muy, muy al corriente de todo lo que ocurría en el imperio, precisamente por este tráfico, digamos, epistolar de cartas que ellos tenían. Entonces, las cartas son vitales, por un lado, para reivindicar el mundo cristiano de esta época o para destacar su importancia, y por otro lado, ya digo, para no tener que moverme a esos escenarios, puesto que me saldría de mi punto de vista. Sí, porque sí es verdad que, como te decía, con tu novela tú consigues que uno se meta dentro de la historia, y yo lo he pasado mal con esa Helena, en un mundo en el que estamos tan acostumbrados a los medios de comunicación, en la cual tienes a tu marido en un lado del imperio y no sabes nada y no tienes ninguna posibilidad de tener alguna noticia de tu marido. Claro, es que he querido reflejar esa sensación que a nosotros hoy día nos parece claustrofóbica, ¿no? Porque el hecho de no saber absolutamente nada de una persona a la que quieres, sea tu marido o lo que sea, tenía que ser muy duro. Entonces, tenía que ser muy duro, y entonces me he querido meter en la piel de esos personajes, porque en nuestro mundo, claro, estamos acostumbrados a la comunicación en tiempo real, ¿no? A Internet, a WhatsApp, etcétera. Entonces, pues yo en muy pocas novelas he visto esta angustia que tenía que sentir la gente en este momento, ¿no? Cuando una persona se marchaba a la guerra, pues las despedidas eran despedidas de verdad, porque no sabías si ibas a volver a verle. Y muchas veces cuando una persona se despedía en cualquier otra circunstancia de la vida, pues normalmente es porque sabían que no iban a volver a verse nunca, cuando hoy en día esas despedidas no existen. Hoy en día, aunque vayas, yo qué sé, vayas a un campamento de verano, vayas a unas conferencias en Barcelona, por ejemplo, si te haces amigo de una persona, pues enseguida le das tu correo, le das el WhatsApp y vas a tener contacto con esa persona toda la vida, hoy en día. Pero es que en esa época no era así, con lo cual yo creo que tenía que ser un tanto angustioso, aunque también estaban acostumbrados. Entonces, bueno, he querido reflejar eso en la novela, sí. Una pregunta, Carlos, porque ya me surge la duda. ¿Constantino hubiera sido el mismo sin la influencia de esas comunidades cristianas? Yo creo que no, al menos en mi novela. Yo no sé hasta qué punto él en su infancia tuvo contacto con estas comunidades, porque no lo sabemos. La única, digamos, referencia cristiana temprana que pudo tener Constantino es la de su madre, que ya sabemos que se convierte al cristianismo con el tiempo y acaba siendo santa de la Iglesia Católica, etcétera. Pero en el mundo real no lo sé, en la historia real, porque no conocemos los datos. En la novela sí, sin duda, claro. Porque yo, digamos, que estoy sembrando lo que podría ser una segunda parte de la novela, en donde veremos cómo Constantino, lógicamente, se va apoyando en estas comunidades. Y claro, ¿de dónde surge en este personaje la afición al cristianismo, esta querencia por estas comunidades? Pues lógicamente lo reflejo en mi novela, en esta actual, en donde vemos a un Constantino, pues sí, que vive entre ellas, digámoslo así. Mira, yo te iba a preguntar eso, sí, porque yo me había quedado con ganas de más, no porque no haya tenido suficiente, pero sí es verdad que quieres saber más. Pero ya me lo has respondido, así que termino preguntándote lo siguiente. Se te conoce por el podcast
del mismo nombre que la novela. Entonces yo me imagino que tú pues estás acostumbrado al podcast y has construido una novela donde tiene una trama muy potente, muy interesante, pero que a su vez nos facilitas muchísimos datos, los cuales nos resulta de mucha utilidad para meternos en la historia y además para hacernos una idea de cómo era ese mundo, porque si es verdad que sin darnos cuenta, con todos esos datos que nos vas dando y de todas esas situaciones, todas esas personajes con oficios particulares, al final parece que nos estamos haciendo una imagen global en la cabeza de cómo era ese mundo, ¿no? Y yo creo que lo has conjugado muy bien los datos históricos con la trama, pero yo te quería preguntar, al final, ¿a ti te ha resultado fácil el mantener ese equilibrio? Viniendo de todo lo que viene del podcast, porque claro, el podcast no es una novela. Claro, claro. Sí, digamos lo que te he dicho antes, claro, la parte histórica la tenía, el problema ha sido no solo crear la parte ficticia, sino efectivamente mantener un equilibrio. Entonces, la verdad es que ha sido un poco labor de rompecabezas. Durante toda la escritura yo intentaba que no desbarrarme ni para un lado ni para otro, ni que mi novela quedara demasiado histórica o demasiado academicista, ¿no? Con demasiados datos, que es algunas cosas de las que pecan algunos autores de novela histórica, pero tampoco que fuera pues una simple novelilla de aventuras, ¿no? Que también pecan algunos autores de esto, y prima más la aventura y, digamos, pues las circunstancias de los personajes, las vivencias, prima sobre la historia, ¿no? Digámoslo así. Entonces, aquí había que mantener un equilibrio y, bueno, no sé si lo he conseguido o no, pero es cierto que durante todo el proceso de escritura, que ha durado 2 años, siempre he tenido en mente esto, mantener el equilibrio y no irme ni para un lado ni para otro. Pues Carlos, ya para finalizar, yo no quiero repetirme, pero me tengo que repetir. Yo soy historiador como tú y yo he disfrutado muchísimo de esta novela. Pues me alegro muchísimo, la verdad, y sobre todo viniendo de un historiador, alguien que conoce la historia como tú, que me digas estas cosas, porque la verdad es que sí que no solo alegra, sino que te anima a seguir adelante. Así que muchísimas gracias. Nada, pues ya te digo, te espero con otra y que esta tenga mucho recorrido y te dé muchas alegrías. Pues esperemos que así sea. Así que nada, muchísimas gracias y nada, pues un abrazo. Un abrazo, Carlos.